Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas. Bienvenidos. Dinora Schulte es arquitecta, investigadora y docente. Es fundadora del proyecto Manufactura, una práctica enfocada en sistemas constructivos que combinan la robótica, la fabricación digital y los residuos locales para repensar la arquitectura contemporánea desde una perspectiva crítica, sostenible y colaborativa. Su experiencia internacional incluye estudios en el ETH Zurich, trabajo en Mad Architects en China y colaboración con estudios como Ensamble en Madrid. Actualmente, Dinora impulsa una conversación urgente sobre cómo construir, literalmente, un futuro más consciente. Miller-Knoll es un colectivo de marcas dinámicas que se unen para diseñar el mundo en el que vivimos. Juntos forman una plataforma que construye un mundo más sostenible, solidario y equitativo. Descubre cómo estas marcas colaboran para dar vida a espacios que reflejan su visión compartida. Miller-Knoll va más allá del mobiliario. Es un colectivo de marcas dinámicas que comparten la visión de diseñar un mundo mejor. Con nombres como Herman Miller, Knoll, Hay, Muto, Edelman, entre otros, construyen espacios que cuentan historias, que son sostenibles, solidarios, equitativos y sobre todo hermosos. Descubre cómo convierten cada rincón en una experiencia significativa. Bienvenidos a un episodio más de Designaholic. El día de hoy estamos grabando desde Nada Sound Room aquí en La Condesa. Es un espacio inmersivo de música que va a abrir pronto aquí en la Ciudad de México y les recomendamos mucho que lo sigan en Instagram, nada.soundroom, y vean las experiencias que están preparando. Yo ya viví una de ellas el sábado y fue bastante increíble. Y también es bastante increíble que mi invitada de hoy es una arquitecta, ya no sé si es joven promesa, pero siempre ha sido promesa y siempre ha sido joven. Dinora, bienvenida. Gracias. A Designaholic, Dinora Schulte. Dinora, creo que una de las cosas que más me da gusto de sentarme aquí contigo es que me ha tocado ver, creo que te conozco desde que estabas graduándote o a punto de graduarte, y he visto cómo tu carrera ha tomado unos caminos muy interesantes y muy diferentes a lo preestablecido. Y hemos tenido también el gusto de coincidir en cosas como comités y cosas así. Entonces, qué padre por fin sentarnos y platicar pues de todo este recorrido que me ha tocado ver a distancia, ¿no? Y ahora sí como darle doble clic y profundizar en todas estas cosas me parece fascinante. Ay, pues primero que nada, muchas gracias. Gracias a todos los que nos sintonizan, nos escuchan. Yo soy una gran fan de Designaholic todo el tiempo porque es muy interesante, ¿no? El contenido, y no hay mucho. Entonces, pues qué padre, te felicito por esta iniciativa y gracias por invitarme. Y pues sí, la verdad ha sido un recorrido, como bien dices, ¿no? O sea, no tradicional, no el que nos enseñan en la academia como un arquitecto debería formarse, pero también han sido muchos retos. Claro, y justo por eso mi primera pregunta va a tú con formación de arquitecta, pero trabajando en manufactura y en todos tus proyectos, ¿cómo te presentas cuando conoces a alguien? Pues no sé, y de hecho es bien difícil porque no hay todavía el término de fabricador digital, no existe, o sea, entonces pues casi siempre digo, soy arquitecta, investigadora y profesora. Okay. O sea, esos son mis tres títulos siempre. Lo de profesor es nuevo porque no sabía que lo tenía que mencionar, pero creo que es muy importante también, claro, porque es una docencia y un ejercicio, ¿no? Muy pesado, pero que acompaña, porque al final es lo mismo. Pero realmente yo creo que soy investigadora. O sea, todo lo que yo hoy hago no son productos comerciales que están mañana a la venta y podemos producir como IKEA o como Nova Ceramic, lo decía en tu plática, ¿no? O sea, hoy son prototipos de investigación que mañana van a salir ahora sí como un producto. No, e inclusive cuando sean productos, pues tampoco es un producto como lo conocemos de que voy a ir a una tienda a comprarlo, ¿no? Es un producto en el sentido de que es un servicio definido que puedes ofrecer, ¿no? Y que tienes procesos definidos para salir y satisfacer una demanda de un mercado de manufactura avanzada en arquitectura, ¿no? Claro. Y también cuestionándonos lo que decía Ana Malet en tu plática, que de hecho estuvimos ahí en la presentación de Galeana del libro de Jorge Diego. Me encantó porque justo es eso lo que he empezado yo a descubrir. O sea, todo el mundo está muy acostumbrado a que los proyectos de escalabilidad sean proyectos masivos, de producción masiva, aparte costos muy bajos también. Y eso atrás trae mucha explotación laboral y malas condiciones de manufactura. O sea, ¿a costa de qué?
tus bloques cuestan 10 pesos, 8 pesos y el mercado desafortunadamente así lo ha pedido, ¿no? Y se ha acostumbrado a ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta y cómo redefinimos la forma de fabricar? Que también es de las cosas que siempre me han interesado desde que comenzaste con este tema, ¿no? Que antes de manufactura, pues ya estabas tú investigando y haciendo becas y cosas que vamos ahorita a platicar. Pero creo que, o sea, eso es de las cosas que creo que han definido tu proyecto, ¿no? Que no es un tema de vamos a hacer esto súper eficiente y vamos a hacer esto, que los robots sustituyan a la gente. O sea, me acuerdo mucho cuando hicimos la visita a la planta de Cemex, del comité que integrábamos tú y yo, pues mucha de la conversación era sobre eso, ¿no? Sí. O sea, ya no es un tema de qué tecnología, sino es qué significa el uso de esa tecnología o cómo ese uso de tecnología en manufactura, por decirlo así, o en construcción, cómo va a impactar el tejido social, ¿no? Totalmente, y es el primero que va a atacar. O sea, después ya una cosa es, o sea, todo el impacto de la tecnología es muy importante, pero también de miedo, ¿no? Porque ya está pasando y porque va a una velocidad que ni siquiera nos imaginamos. O sea, va demasiado rápido para que no seamos conscientes de qué estamos utilizando, por qué lo estamos haciendo. Entonces, al momento de que la tecnología va tan rápido, porque va de la mano del capitalismo, estas empresas grandes, startups de tech, ¿no? Que ahora son el día a día, y yo creo que pues, en la bolsa de valores son las bolsas más grandes y pues de alto rendimiento, ¿no? Por lo mismo, porque obviamente van creciendo, pero a propósito, porque no te dan la oportunidad de concientizar. Y lo que hace la diferencia en el uso de la tecnología, y me refiero a todas, desde el iPhone, la inteligencia artificial, la fabricación digital, la robótica, es la conciencia. Sí. Cuando tú eres consciente de qué vas a utilizar y por qué lo estás utilizando, ya sea como una herramienta o como un sustituto, o incluso automatizando tareas cotidianas, hace toda la diferencia. Claro, y creo que también es un tema de... O sea, con todo esto del AI y todo esto de la impresión 3D y así, o sea, desde la impresión 3D ya todo el mundo decía es que es el fin del diseñador y es el fin de X, Y, Z, ¿no? Sí. Y para mí, o sea, no sé si es un tema de no alarmarme, pero también es un tema de, yo lo veo mucho como, pues es una herramienta nueva. Exactamente. ¿No? Entonces, pues yo creo que se sentían igual los diseñadores gráficos cuando el Photoshop o cuando el Illustrator, lo que sea. No es lo mismo, yo sé que no es lo mismo, pero... Como lo he aplicado yo en mi trabajo, pues es una herramienta más que hay que aprender a usar, hay que utilizarla para maximizar tus capacidades, exactamente. Exactamente. ¿No? Y decir, esta narrativa de la sustitución de empleos se lleva diciendo desde la televisión, desde el periódico, cuando empezó, desde la revolución industrial y las máquinas, ya lleva más de 100 años, ¿no? Entonces, con la cámara, de hecho lo vivimos, ¿no? O sea, que la cámara iba a sustituir a la pintura. Claro. Y no pasó, ¿no? Entonces, al final, eso obviamente fue porque también muchos artistas que se dedicaban a eso, pues se fueron conscientes de su práctica, claro, y utilizan las herramientas de la fotografía, pero como una herramienta para evolucionar a la especie, ¿no? Y siempre hay una contra. O sea, va a llegar un punto donde technology is gonna pick. Y después vamos a empezar a valorar, así como ahorita están valorando los viniles en la música después de ese pico. Yo estoy seguro que también en la construcción vamos a empezar a ver gente que no es que estos muros de Ram Earth se hacen con las manos y ya es la tendencia, o sea, ya es como una contratendencia tal vez y empiezan también a abordarse como otros procesos y métodos muy interesantes que ya ni siquiera son digitales. Claro, claro. A mí me pasa mucho, ¿no? Ahorita está de moda la construcción con tierra y también la construcción artesanal. Y no me refiero solamente en arquitectura, en producto, en escultura, en un montón de cosas que revalorizan el proceso artesanal, pero también hay ese extremo donde lo explotan, ¿no? Que mucha gente, pues eso es lo que no agrada, ¿no? O por ejemplo, la construcción con tierra, que claro que estoy de acuerdo, pero también romantizarla es peligroso. Exacto. Porque si no, no toda la tierra funciona para construir. La tierra está directamente proporcional, o sea, conectada con la ubicación donde estés. Obviamente, si cambia la ubicación, te voy a hacer, no sé, Canadá a la tierra de Sonora, pues muy distinta, ¿no? Porque sus agregados van cambiando dependiendo del clima. Entonces, realmente también romantizar o casarnos con una herramienta o con un sistema constructivo o un material es muy peligroso. Claro. Porque como decía Ana Malet hace 2 días, o sea, vuelve a ser extractivista y vuelva a tener esta condición que va a desaparecer. Sí, ¿no? y es esa como naturaleza capitalista de todo quererlo escalar. Sí. Y creo que ahorita muy conscientemente pues hay muchos
reflexiones sobre, pues es que tal vez este proyecto no es para escalarse. Exacto. Y está bien. Y está bien. Pero todo el mundo dice es que si no se escala, no te ganan los aceleradores, no te ganan los dineros, o la gente no cree que el proyecto es un proyecto productivo. Exacto. Porque no estamos acostumbrados a ver una producción local. O todas las historias de éxito son historias de crecimiento. Exacto. Y de transnacional. O sea, Cemex es un gran ejemplo. O sea, ahorita que lo pones en la mesa, o sea, yo la historia de la Cemex la traigo hasta aquí porque pues, colaboro mucho con ellos, ¿no? Estuvimos ahí juntos en el comité y me invitan mucho a, sobre todo, a participar en sus procesos de fabricación digital. Pero es una escala tan grande que digo, me quedo corta, y no por la intelectualidad, sino porque no estoy acostumbrado a esa escala de crecimiento. Y también, y como Cemex, todas las empresas son así. Nova Ceramic, Inter Ceramic, Datile, o sea, todas las de cerámicos, acabados. O sea, tú vete a Obra Blanca y es una cosa de miedo, ya sabes, Perdura, o sea, todas las marcas. Y de verdad, para mí, yo creo que más allá de competir o de negar que existe esto, ¿cómo los hacemos aliados? ¿Cómo más bien transmitimos el mensaje a estas industrias de, oigan, hay que bajarle, ¿no? El volumen. ¿No te preocupa ser una herramienta para greenwashing? Totalmente. Y somos una herramienta para greenwashing porque ellos lo único que buscan, y eso es muy desafortunado, es el check, ¿no? Como el SEA con las bolsas de Starbucks, ¿no? O sea, todas las empresas transnacionales buscan el check y el greenwashing y es bien peligroso. Pero pues, ni modo. Yo creo que o sumamos o nos divorciamos, ¿sabes? Sí, y también, o sea, en algún momento que hice un proyecto con una embotelladora de Coca-Cola, recibí algunas críticas de estás trabajando con esa empresa que afecta tanto a la obesidad en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí son cosas que reflexioné, pero también al mismo tiempo es un proyecto y una empresa que me permitió una escala donde pude tener un impacto positivo. Claro. Porque pues al menos mi proyecto era hacer mobiliario o de generar una mejor experiencia en las fonditas y lugares de comida rápida. Y de ninguna otra manera hubiera llegado a ese impacto de poder tocar a cientos de miles de personas todos los días en 14 estados del país. Totalmente. Solamente lo hubiera podido hacer en un proyecto de esa índole donde ni siquiera la gente se preguntaba, esta es una silla de diseñador, esta es una mesa de diseñador, ¿no? Entonces también creo que esas empresas, hablando ahorita de Cemex, pues te abren las puertas a unas escalas y unos impactos que tú dices, bueno, dentro de toda esta negatividad, si hay algo que yo puedo hacer positivo y los hagámoslo. Y ahora yo los voy a usar a ellos. Claro, ¿no? Claro. Más bien yo los uso a ellos. Exacto. Y a muchos. Holcim también me busca, o sea, muchísimas empresas. Nova Ceramic, vamos a hacer algo también ahí con los ladrillos. Yo no me había enterado que los reciclaban porque yo no les creía. Hasta que me llevaron a la fábrica y vi todo el proceso. Y dije, wow, o sea, sí reciclan los restos de bloques, pero obviamente utilizan una cantidad de energía extraordinaria para el calentamiento de los hornos, que está 24/7 caminando y es preocupante. Y son las otras conversaciones sobre la sostenibilidad y las otras conversaciones sobre reciclaje, si es recycling o es downcycling, o en realidad todo lo que toda la gente, el 99% de la gente piensa que el reciclaje cuando realmente es downcycling. Sí, o upcycling. Exacto. O sea, en fin, no creo que hay muchas aristas en estos y muchos caminos en estos tipos de conversaciones. Y yo quiero regresar un poco a tus inicios, ¿no? O sea, tú estudiaste arquitectura aquí en la Ciudad de México. Exacto. ¿Cómo llegaste a la arquitectura? Pues bueno, fue medio... A ver, yo soy de un pueblo que se llama Tuxpan, Veracruz, cerquitita de tu pueblo, Tampico, Tamaulipas. De hecho, bueno. Soy ciudad de puerto a la altura. También dice que Tuxpan lo es, pero no es verdad. O sea, la cultura es muy de pueblo y a mí me gusta mucho decirlo porque... ¿Ha cambiado? ¿Tú crees que ha cambiado eso ahora con la nueva carretera que han impulsado mucho? No, porque Tampico se lo comió. O sea, Altamira. Sí. O sea, Tuxpan está entre dos puertos enormes que son Veracruz Puerto y Altamira. O sea, ni modo, fue desafortunado, pero también está padre porque los locales, como yo, vamos a la playa y está vacía y nos encanta. Vamos a los restaurantes y siguen siendo de los conocidos, ¿no? A mí me gusta mucho ir a Tuxpan porque para mí es como la tranquilidad. Yo nací ahí, viví ahí hasta la prepa. De ahí iba a estudiar, bueno, mis papás son doctores, entonces querían que estudiara medicina, ¿no? Y le contaba a Fer, ¿no? Que, pues, medicina, ¿no? Y yo dije, no, mis papás construyeron una casa nueva como por ahí de la prepa, en Tuxpan, pero pues yo no sabía nada de arquitectura, ni sabía quién era Luis Barragán, nada, pero nada. Y contrataron un arquitecto de Tampico. Entonces, de esos que hace casitas, pues ya sabes, como padres, ¿no? Así, para ricos de Tampico. Y entonces yo me acuerdo... Sé exactamente qué tipo de casas Sí, con la herrería, garigoleada, como de Polanco, ya sabes, como esto es como media, colonial californiano.
con ese estilo. Y fui a Tampico con este arquitecto, nos dio un tour por las casas de Tampico y luego ya construyó la de mi mamá y me enamoré del proceso. O sea, de ir a la obra, o sea, yo me acuerdo de haber ido a Casa Ikeda a seleccionar todo, los apagadores, las lámparas, los cascos, todo. O sea, la cocina, hicimos también la cocina con un carpintero del pueblo, a manita, la puerta es de zapote. O sea, me empecé a enamorar del proceso y dije, quiero ser arquitecta. Mis papás, no, arquitectura, te vas a morir de hambre. Tenían razón, la verdad. O sea, la verdad no se equivocaron. Pero yo dije, no, sí quiero, me gusta arquitectura, me gusta el diseño y a mí me gustaba mucho la historia. Yo fui Premio Nacional de Historia 3 años seguidos en la prepa. Entonces, a mí me encantaba la historia de México y la historia y decía, ¿qué carrera se conecta tanto con la cultura y la historia, pero con el dibujo, la arquitectura, ¿no? Y mis papás, no, ingeniería civil. Y en La Salle, y yo no quiero La Salle, no quiero ingeniería civil. Mi mamá es de La Salle, es graduada de química. ¿Y había en Tuxpan había de La Salle? No, aquí en México. Mi mamá estudió. Tenías que irte porque tenías que ir. Me tenía que ir. En Tuxpan no hay universidades más que una que se llama Universidad del Golfo de México, algo así. O sea, imagínate. Entonces todo el mundo se fue de mis amigos conocidos a Puebla, al Tecnológico de Monterrey. Y mis papás, no, mi mamá es de La Salle y mi papá estudió en el Hospital Español. Entonces se conocieron aquí. Yo ya traía el ADN de vámonos a la Ciudad de México. Y siempre veníamos de vacaciones en Semana Santa y me encantó. Y pasamos, me acuerdo, al centro comercial y yo veía la Ibero. Yo decía, yo quiero ir a la Ibero, Y un día googleé como top 10 universidades de arquitectura, obviamente, UNAM, Ibero, bla, bla, bla. Y yo dije, bueno, la UNAM o la Ibero. Y me dijeron, no, la Ibero. Bueno, primero fue, no, la UNAM, es que siempre hay huelga en la UNAM. Yo la verdad ni conocía la UNAM. En mi vida había ido al campus. No sabía que era una universidad muy importante, ni que los edificios son históricos. Y pues dije, bueno, la Ibero, va. Y ya apliqué, la verdad fue un viaje duro porque siento que mis papás no estaban convencidos de lo que yo estaba haciendo y yo tampoco. Yo no conocía nada, me acuerdo de haber estado, yo estudié con uno de los sobrinos de Kalach y todo el mundo, Kalach, ¿y quién es Kalach? ¿Qué es esto? O sea, sí, bueno, también tiene mucho que ver el contexto del que venías, ¿no? Sí, donde se hablaba poco de eso. Y hay pocos museos. Pero también para eso está, o sea, creo que digo, a todo, yo de Tampico cuando fui a Monterrey, obviamente en Monterrey hay menos oferta cultural que en México, pero había exponencialmente más oferta cultural que en Tampico, ¿no? Sí, y se convierte, y ese viaje de empezar la carrera también se empieza a convertirse en un viaje de pues, abrir nuevos libros, conocer nuevos espacios, aprender de nuevos, pues sí, de otras cosas que no lo conocías porque no te llegaba. No me llegaba. Allá no hay museos más que uno de México, Cuba, porque de ahí salió Fidel Castro. Y ya, o sea, y nunca vas. Yo nunca he ido al Museo México, Cuba más que una vez en mi vida. Entonces está padrísimo porque para mí México fue la introducción a la cultura. Y pues aquí tienes la ciudad con más museos de toda Latinoamérica. Entonces, pues yo iba todos los domingos a museos, iba a un montón de eventos. Me acuerdo de ir a la sala de Nezahualcóyotl y decir, ¿qué es esto? Me siento en Londres. Ya sabes, en Nueva York, en estas urbes, cuando México no tenía esta característica como hoy, que es una ciudad más como cosmopolita, ¿no? Claro. Antes no lo era. Antes era muy cerrada, muy chilangos y provincianos y listo. Lo que sí me costó mucho trabajo fue pues la cultura, ¿no? Del provinciano, porque pues aquí desafortunadamente los de la Ciudad de México son, eres de pueblo, de provincia. Entonces sí me costó bastante ese layer, pero bien, yo hice la carrera y después me gradué en la Cátedra Blanca CEMEX con Diego Ricalde y Emanuel Ramírez de Estudio MMX y Benjamín Romano, nada más que Benjamín estaba haciendo la Torre Reforma en ese momento. Entonces no nos dio tantas clases más que de estructuras bellísimas. Yo creo que ese sí fue mi mejor curso de toda la Ibero. La verdad es que la Ibero, algo que me gusta mucho, es que tiene muy buenos profesores, súper actualizados, todos están como en vanguardia, ¿no? Entonces, haciendo cosas padres. Entonces, pues a mí me encantó estudiar ahí, porque de no conocer nada, conocí la Meca, ¿sabes? Así como, wow. No, y estar, o sea, que tu maestro esté haciendo una torre en Reforma, pues cualquier cosa que te platique es oro puro. Nos llevó a la obra. No, y él la explicaba como tema de clase y explicar la estructura. Entonces, pues te enamoras sí o sí. O sea, claro. Yo conozco muy pocos compañeros que ya no se dedican a la arquitectura, que obviamente pues es súper válido, pero que realmente siento que la carrera era muy intensa, ¿no? En ese sentido, porque te hacían ir a todos los Mextrópoli, a todos los eventos. Y ahora que doy en otras universidades, no necesariamente los profesores hacen eso, ¿no? Pero qué valioso ¡Qué es, mejor! ¿No? Yo de hecho le digo a mis alumnos, vayan. O sea, no importa si tienen las Forever que van a todos los eventos de Arquine, no importa. Esa era una de mis discusiones fuertes en el TEC, que era como la vida y la profesión y o sea, estos son 4 años del resto de tu vida
Sí. No te quedes dentro de la universidad todo el tiempo. Expon fuera, eventos fuera. Y como faculty, pues también promueve eso y empújalos y llévalos y no, o sea, pero pues todo querían que todo pasara en la universidad cuando la vida no pasa en la universidad. No, el laboratorio está aquí afuera. O sea, los verdaderos laboratorios son las ciudades. O los aprendizajes reales de ir visitar una obra o escuchar una charla o lo que sea. ¿no? O hacerla, ¿no? Y aprender a putazos, ¿no? Cuando estabas en la universidad, ¿ya tenías este interés por la manufactura? No, fíjate que me gustaba mucho hacer el modelo 3D. Yo siempre era la que hacía el modelo 3D. Era muy mala para las estructuras, era malísima para los planos, como que no me gustaba hacer todo el ejecutivo, esas cosas, ¿no? Pero yo siempre hacía el modelado 3D. Y me empecé a meter a puras clases como optativas de modelado en 3D en Unity, en programación. O sea, le empecé a agarrar mucho afecto a la parte de la tecnología. No había en mi época, no había Grasshopper. Ahí no se enseñaba Grasshopper ni Revit. Todavía el BIM no llegaba. Entonces, yo lo aprendí casi en el último año, yo creo. Y me encantó. Yo era fan de Revit, todo lo hacía en Revit. Me hacía mucho sentido, ¿no? Así trabajar con algoritmos. ¿Y hiciste prácticas? Yo no, después de ahí salí en el 16 y me fui a trabajar con Rocky. Y ahí fue donde te conocí. Ahí exactamente, nos conocimos cuando yo era directora de marketing y comunicación con Michel Rocking, que Micho me sigo llevando muchísimo con él. Es un amigo y para mí fue... No, y si te interesaba la modelación digital, pues... no, pues, estaba en la meca. O sea, siempre ha sido de los que ha empujado más ese tema, sí, ¿no? Sí, nada, yo estaba en marketing. O sea, yo entré por una amiga. Yo debía mucho dinero después de la carrera. Yo debía la maqueta final y tenía que pagarle a mi equipo, que era mi exnovio, ¿no? Entonces dije, ¿cómo le pago? Y una amiga mía, tenía una conocida que estaba saliendo de Rocky. Y me dijo esta amiga, oye, están buscando a alguien de marketing. Y yo, ¿qué es marketing? Y me dice, no, pero tienes que ser social y hablar y listo. Y yo, güey, soy eso. Yo soy abierta, social y yo hablo sola si quieres. Me fui a entrevistar y me dijo, perfecto, ya tienes trabajo. O sea, pero siento que no me explicó realmente lo que era una posición de marketing y comunicación y era una gran responsabilidad. Sí, pero es la voz del despacho. Claro, tú comunicas lo que se está pasando. Lo bueno es que Micho es un gran comunicador y un gran maestro en eso. Yo digo que, la verdad, no, más allá de que si te gusta o no su arquitectura, ve una charla de él y te enamora. O sea, te convence. Es un güey así que habla abierto y todo. Entonces tenía esas herramientas. Sin embargo, el trabajo fue difícil porque tenía que ir a 1000 eventos donde te veía a ti, ¿no? A los de Pirwi mucho, a Emiliano Godoy, a todos ellos. Y también tenía que hacer mucha escritura. Y no estaba yo acostumbrada a escribir de un proyecto. Es una cosa escribir a tu mamá o lo que sea y todo, o una tesis como muy objetiva, y otra es escribir de un proyecto, ¿no? Y ya hacíamos campañas de los proyectos, eventos, conferencias también. Yo no sabía lo que implicaba diseñar una conferencia. Entonces depende, si la conferencia era de un foro de urbanismo, pues puros proyectos de urbanismo. Si es de vivienda, puros vivienda. Entonces todo eso lo fui aprendiendo ahí en la oficina de Michel. Lo malo, cuando yo estaba ahí, bueno, una de las cosas muy padres es que Micho es como una red de colaboración. Colabora con gente increíble como Nacho Cadena, Rahue, Carla Fernández. Yo los conocí de primera mano. Hasta Bjarke Ingels lo conocí, los de Mad Architects. O sea, un bagaje impresionante, y también me gustó porque era un despacho chiquito. Éramos 6 personas, yo la de marketing, un maquetista y 4 arquitectos. Y todos los otros 4 hacían muchísimo Grasshopper. Todo el tiempo estaban modelando en 3D, pabellones, casas y así. Entonces yo los empezaba a ver trabajar y decía, qué padrísimo este software. ¿Cómo se aprende? Y yo me acuerdo que me sentaba con ellos, me iba a las chelas con ellos y les decía, ¿cómo aprendo? Y se llamaban César, Yoshi, que hoy son grandes grasshopperos, ¿no? En el mundo. Y me decían, no, pues es que está difícil, pero te enseñamos. Y me iban regalando libros. Me iban prestando el libro de no sé quién, el libro de no sé quién. Y Yoshi, que yo la verdad para mí fue como mi primer profesor, me dijo en materia de fabricación digital, me dijo, antes de que te aprendas el software, aprende la teoría. Lee para qué sirve esto, hacia dónde va y qué están haciendo con esto. Y si te interesa, ya te clavas con el software. Claro, porque el software es una herramienta que va a ir evolucionando y cambiando. Sí, o sea, si hoy es Grasshopper y mañana se llama no sé qué. Si no entiendes bien las bases. Claro, pero muy pocas personas te dicen esto. Muchos te hubieran dicho, métete al curso de 3 meses con Julanito y ahí estás uno ahí repitiendo scripts, ¿no? Entonces, pues yo dije, qué valioso. Y me empezó a regalar libros, que ahí los tengo todavía mucho. Empecé a investigar y ahí es donde encontré la fabricación digital. O
¿Qué fue lo que te llamó de la fabricación digital? Pues, trabajar con robots y fabricar algo físicamente. Porque si algo no me gustaba del diseño paramétrico es que era todo como muy digital y construirlo era una pesadilla. Claro, sí. O sea, yo veía a Michelle sudando. O sea, cada vez que había obras era un desastre. Sí, también creo que en esos años pasaba mucho eso, ¿no? Que el Grasshopper increíble, pero luego la fabricación y la ejecución... Estaba muy desconectado. Estaba muy porque desconectado, tú tenías ¿no? esta producción de construcción o este sector de constructivo muy artesanal, pero al mismo tiempo tienes estas herramientas tan high-tech, tan voladas, le llevas el plano al artesano, Lo te lo entiende confundes como más. puede. Sí. Y también hace su esfuerzo, porque aquí no tenemos en México una infraestructura para eso. Entonces yo me empecé a decepcionar desde ahí de las herramientas digitales, y algo que me encantó de la fabricación digital es que sí es el in-between. Claro. O sea, sí lo puede conectar y sí lo lleva a la realidad. ¿Y cuál fue tu siguiente paso? Ya que dijiste, bueno, por aquí va, fue cuando empezaste a... Me fui a China, ¿Te a fuiste? Mad Architects. Ok. Yo escuchaba mucho a Michelle de, es que tiene que ver qué pasa allá afuera más que en México, hay que ver. Y yo me quedé con ese chip y dije, va. Y un día me acuerdo estar en la oficina y en la tarde, me agarré a mandarse así mi extra hours, ¿no? De oficina, y ya habíamos acabado, y todos, ¿qué haces? Nada. Y yo así, güey, mandé como 60 aplicaciones. Y de esas 60 me contestaron como 5. Una fue MRDB, otra fue 3XN y otra fue Mad Architects. Y yo dije, a mí en ese entonces, no sé si a ti te tocó, pero era muy de la época de Zaha Hadid, el parametrism, Patrick Schumacher, estaba como muy de en boga, ¿no? Porque acababa de como penetrar en la academia. Y también estaban empezando las obras de ese tipo aquí en México. Exactamente. O sea, Zaha Hadid en Monterrey iba a ser un edificio. Entonces está como muy interesante, ¿no? Entonces yo dije, Mad Architects, Mayang Song fue intern de Zaha. Entonces él tiene como el know-how de Zaha y dije, wow, yo quiero algo súper Zaha, ¿no? Entonces le dije que no a las otras y ya me fui con Mad Architects. La verdad me fui a China en el 17. Increíble. O sea, digo, China difícil porque es un país con mucho shock cultural, muy diferente, la gastronomía, la lengua es una barrera. Y cómo se comporta la gente. O sea, sí. O sea, tú puedes ir yo siempre digo eso, ¿no? O sea, yo viví un año en Japón. No sé cuánto tiempo estuviste en China. 6 meses. 6 meses. O sea, suficiente como para realmente entender la dinámica social y entender, pues, como lo decías de cuando llegaste aquí a México, ¿no? O sea, no pasa hasta que estás aquí un buen tiempo que te das cuenta si son cerrados, no son cerrados, si son amables, no son amables. No los conoces, porque una cosa es ver al turista que está en Nueva York o en México y otra cosa es ir a vivirte tú a ese país. ¿Y cómo fue trabajar con ellos en esa oficina? Difícil. Porque aparte era una oficina grande. Grande. Eran como 200, eran 3 pisos. Sí. Y yo era el de interns, el de como medios o juniors y el de seniors. Y en Mayang Song se sentaba en el de interns porque quería conectar con los más pequeños. Me encantaba eso, porque estaba ahí sentadito hasta el fondo de la oficina, pero ahí los veías, tenía sus juntas, súper educado, él un tipazo, o sea, muy padre. Pero el problema fue la lengua. O sea, todo utilizaban AutoCAD y Grasshopper y Rhino en chino. No, imposible. Y los planos en chino. Y yo, ¿what? Y la gente en China no habla inglés, mucho inglés. Nada más, lo que sí me gustó es que también había mucho compañero internacional y de gran nivel. O sea, gente de Harvard, MIT, UCL, SciArc, había mucho SciArquino. Entonces yo decía, bueno, yo no sé Grasshopper, yo no sé nada de cómo trabajar, me voy a meter más como de oyente. Aquí vengo como esponja, no a ser protagonista, sino a aprender. Y mi mejor amiga era colombiana. De hecho, ahorita estudia en Harvard, en Boston. Y ella también me dijo, yo tampoco tengo ni idea. O sea, pero vamos a aprender. Y ya nos empezamos a ser muy amigas de los seniors. Y los seniors tenían un grupito como de programación. Así en extra hours en la tarde hacían el grupo de programación para programar, porque qué divertido programar. Entonces yo me metí al grupo de programación y me dijeron, tú nada más de oyente para que empieces a entender cómo funciona. Y hacían scripts para hacer escaleras, fachadas, que luego utilizaban en concursos. Claro. Para optimizar el proceso de que, llegó el concurso, ya tengo el script del edificio, pum, lo meten y ya. Pero padrísimo. Y la gente muy abierta, algo que yo nunca he visto en México. O sea, yo me acuerdo que todo el mundo, mis jefes, compañeros de, ¿no sabes renderizar? Te explico. Vente, te enseño. Todo el mundo te enseñaba. Sí. Y es algo que yo no viví aquí en México. A mí me pasó eso también en Holanda, ¿no? Pero creo que también es una vibra de ven, te voy a enseñar para que luego no me estés chingando. Ándale, exacto. O sea, es como, güey, te voy a enseñar y mañana no me estés preguntando. Exacto. O sea, me voy a tomar el tiempo
hoy para que no me quites el tiempo mañana, ¿no? Sí. Que también se aprecia mucho. No manches, genial. O sea, aquí en México es de, no me copies, la compu la bajan, ya sabes. Yo, antes de irme a Mad Architects, yo renuncié de Rockin en el mayo del 17, un año después. Y la verdad renuncié porque muchos compañeros del medio me decían, es que no haces arquitectura. Tú haces PR, marketing. Y yo, pues sí, chance tienen razón. Yo quiero sí hacer arquitectura, según yo, ¿no? Y ya me meto, pues, por un amigo a Sordo Madaleno. Entonces, ellos fueron como mis entrenadores para marketing. Les dije, oigan, me seleccionaron, pero me voy hasta agosto. Es mayo. Necesito aprender arquitectura porque no sé. Nunca he trabajado. Y la verdad, Sordo es una gran escuela. Todo se hace ahí. Es como una panadería, ¿no? Desde el conceptual hasta el ejecutivo y la entrega llave en mano, ¿no? Sí. Entonces. Y proyectos de residencial, comercial, todo, hotelería. Cultural, todo. hotelería, vivienda residencial, toda la escala. Y padrísimo. Este episodio es presentado por Atlas. Atlas es un estilo de vida dinámico. Una tienda de diseño y coffee shop donde la creatividad y la comunidad se encuentran. Aquí convergen historias con personas y objetos, todo inspirado por el amor al café y el buen diseño. Conoce nuestro espacio en Avenida Bosques del Valle 106 en San Pedro Garza García o visita nuestra tienda en línea en atlasdesign.shop. Y ya en China, ya con todos esos tools, ¿cómo defines ese siguiente paso que supongo que fue pues como clavarte más en Suiza? Exacto. Más bien un cuestionamiento de ya quiero aprender esto, tomar decisiones, ya no quiero hacer diseño, ya esto ya va, quiero aprender estas herramientas. ¿Cómo le hago? Entonces yo empiezo a investigar maestrías, ¿no? De fabricación digital, sobre todo. Y antes de Yoshi, regreso a México y el mismo Yoshi me dice, oye, antes de que hagas una inversión millonaria y no te guste, métete algo aquí de Grasshopper. No vayas de que no te guste. Y él daba clases en Centro. Entonces yo hice una especialidad de código creativo para el diseño en Centro. Fue un año en el 18. En lo que aplicas a la maestría. Ya sabes que la aplicación dura un año, ¿no? Entonces dije, qué buena idea, va. Y yo la pagué. Entonces, pues con mi trabajo iba pagando y iba a la escuela lunes y miércoles de 5 a 10 de la noche. Y aprendíamos Grasshopper, programación, processing y qué más, como cortadora láser, impresión PLA. Solo había eso en Centro. Ya no existe. La especialidad la borraron. Creo que Ian daba alguna clase ahí también. Exactamente. ¿No? Y Iván Abreu, gente de otro canal. Yo recuerdo mucho, o sea, ahorita que empezaste a decir que esa es la de Ian, porque justo Ian me platicaba que daba esas clases de ese programa como muy específico, que también como lo ofrecían de, ya te grabaste diseño industrial, quédate un año más y acá. Exacto. Sales con estas herramientas. Y lo muy cagado es que había mucho animador, porque nos enseñaban Unity. Estaba combinada. Ahora se llama código creativo para la animación. Okay. Pero antes era del diseño y la animación. Y ya que, o sea, ¿cómo llegas a esa maestría de Suiza? Es una muy reconocida, supongo, ¿no? Sí. O sea, digo, al menos, o sea, yo que estudié en el TEC en Monterrey, siempre hablaban de el Centro de Investigación de CEMEX en Suiza. ¿Sí? ¿No? Y había programas que tenían que ver con el Centro de Investigación de CEMEX en Suiza, y era como, no, es que ahí desarrollaron el concreto que brilla. Claro, el que prende, el que habla y el que hace todo, ¿no? Sí, no, a ver, Suiza es un país interesante porque como viven en una burbuja financiera, porque tienen el dinero de todos los narcos y de todos los políticos y bueno, entonces obviamente viven en una burbuja financiera como el Bahamas o Panamá. Y eso les da la oportunidad de investigar. Y eso está increíble, porque con ese dinero pudieron no haberse hecho tontos. Y ese país se ha dedicado a investigar tecnología y también química. Mucho de medicina, Pfizer, o sea... Por algo está ahí el acelerador de partículas más grande del mundo. Exactamente, o sea, es una cosa increíble. Entonces yo empiezo a investigar. Mis 3 opciones eran MIT, ETH Zurich y la AA. Esa no me encantaba tanto, pero yo lo estaba haciendo por Patrick Schumacher, porque esa es su carrera y como su maestría, pero está muy enfocado. Y en ese mundo también es como de esa referencia, exactamente, ¿no? SciArc, como son las escuelas que UCL, ¿no? Por ejemplo. Que si quieres ese camino, por allá va, ¿no? Claro, pero lo que sí me empezaba a dar cuenta es que tenían distintos enfoques, porque la AA estaba más enfocado a urbanismo y arquitectura, como diseño arquitectónico. La ETH en Building Technologies, construcción, ahí es donde entré. Y el MIT era muy autónomo, es como la UNAM, así como, haz lo que quieras aquí, nada más que consíguete un asesor y como un spot en el MIT. El problema y lo que no me gusta del MIT es que es demasiado libre y te puedes perder en el camino. Claro. No te dan clases, o sea, realmente te dan ciertos
tutores y un proyecto y ármate tu tesis. Es tu estudio, ¿no? Ajá. Studio work. Y muchos son egresados de ahí mismo, del SMRCS y así. Entonces dije, hijo, no soy tan segura del MIT. Lo bueno es que no me aceptaron. Dije, bueno, y estaba carísimo también. Dije, uy, qué miedo el dinero. En cambio, el ETH es una escuela pública en Suiza. Cuesta nada. O sea, está súper barata. O sea, me gasté menos que la Ibero y gané mucho más. Entonces empezó a ver los profesores del ETH, primero Gramazio Kohler, que es de hecho son los primeros, Fabio Gramazio y Matías Kohler escribieron el primer libro de construcción con robots que se llama The Robotic Touch. Librazo, te lo recomiendo mucho si te gustan los temas de como sci-fi, porque ellos hablan de cómo aplicar los robots. Luego Neri Oxman en el MIT y luego está Philip Block. Que ese libro lo vamos a poner en los show notes ahí también para que la gente lo cheque. Yo Tú avienta todas las recomendaciones que quieras y aquí las cachamos. Hay muchos libros, pero ya son más actuales, pero ese yo creo que ya tiene 25 años. Ese escribió en los 90. Entonces imagínate qué bello. O sea, fueron los primeritos que empezaron a trabajar con el robot como herramienta de construcción. Entonces, toda la maestría está enfocada a tecnologías de la construcción, pero con robótica y programación. Entonces me meto, pues me aceptan y ya dije, bueno, vamos a irnos. Me voy a Suiza. La verdad, Suiza, no es mi país favorito. La verdad, porque es muy aburrido. O sea, no es Nueva York, no es Madrid, que tienen aquí una química padrísima. Se convierte en una pelea contigo mismo, ¿no? El vivir en Suiza. ¿Sí? O sea, de todos mis amigos que se han ido a estudiar allá, como que sí se percibe. Pues yo me bajoné, cabrón. Ese bajoneo, sí, o sea. Sí, porque estás tan aburrido. A ver, los asiáticos felices porque están todo el día trabajando, estudiando, pero yo como latina y yo diría que los asiáticos de Medio Oriente y otra latina, estábamos todos tristes. O sea, tomábamos en el laboratorio. Nuestras fiestas eran en el lab porque no había dónde ir. Sí había, pero eran caros, inaccesibles. Sí. Te prendían la luz a la 1 de la mañana. O estabas a menos no sé cuántos grados y ni se te antoja salir, ¿no? O sea, exacto. Entonces también hice un bonding muy bonito y una comunidad muy bonita ahí en el ETH con todos mis compañeros porque la mayoría eran todos internacionales. Se hablaba inglés, no alemán, pero también todos tenían la misma carencia, ¿no? O sea, no tenían dinero, en un país caro, ¿no? Entonces hicimos muy bonitas relaciones. Actualmente muchos trabajan ahí, de hecho siguen trabajando, otros ya en empresas, ¿no? Pero tú sabías que lo que querías era hacer lo tuyo, ¿no? Yo siempre lo tuve presente, o sea, siempre. Lo puedo leer perfecto, ¿no? Siempre sabías que tú querías hacer tu relajo acá. ¿Acabas allá y te vienes con ese plan directo? ¿O cómo? No. ¿Qué pasa el in-between de esos estudios con comenzar manufactura? Claro, mira, yo después de Suiza, algo que no me gusta y lo comentaste al principio es que traen esta mentalidad de que la máquina es superior al ser humano. Como trabajan con ellas, investigan, como que la posicionan, pero más allá del ser humano. Siempre hay un foro ahí en el ETH que se llama The Future of Construction, pero no dicen dónde, ¿no? Y siempre le pongo, póngale where, porque realmente no es el mismo futuro de la construcción en la India, en México, en África, en Australia, o en Asia, o en Europa. O sea, cada país tiene su contexto. Y yo siempre me hacía ruido eso de, ¿pero por qué? ¿Por qué lo dan por hecho? ¿Por qué celebran que la máquina sea mejor, no? Entonces, pues ya, yo le dije a Carlos, ya éramos pareja, y le dije, Carlos, no soy nada convencida de quedarme en Suiza. Porque aparte la mentalidad era muy académica. Era una carrera académica. Claro, o sea, allá de investigación. Allá es como las Olimpiadas. Haces la maestría, luego el doctorado, el postdoctorado, y luego te quedas, eres Research Assistant, y luego el Associate, y bla, bla. Y nadie construye. Están en el laboratorio. Entonces yo le decía, es que salgan de aquí, necesitan respirar. O sea, el laboratorio está allá afuera. Y siempre lo decía. Y todo el mundo, la mexicana, no, intensa. Y yo dije, bueno, ya, va, está bien. Nadie me cree, pero lo voy a hacer yo. Para que vean. Y después le dije a Carlos, quiero seguir en Europa. ¿Crees que sea también como esta mentalidad de, o sea, como eso está en breakthrough? Sí. Que no está listo para salir al mundo real, ¿no? Siempre. Ellos nunca están listos. De hecho, no les gusta publicar el proceso. Exacto. Yo les decía, es que es lo más bonito. No, el resultado, ok, pero se aprende más en el proceso que en el resultado. De hecho, por eso manufactura así nació y ahorita te lo explico. Pero yo después dije, quiero un trabajo porque quería seguir yo en Europa porque habían pasado 2 años, pero me tocó la pandemia allá en Suiza. Y, no, hombre, sí, no, pandemia es deprimente. O sea, no, imagínate, o sea, el bajón. Sí. O sea, el 2019 muy bien, pero el 2020, el segundo año de la maestría, pésimo. O sea, todo el mundo mal. Y de plano los güeyes de la maestría dijeron, ¿saben qué? Como trabajamos con robots, no hay manera de hacerlo virtual, vénganse. Y estábamos así, pero bajo el agua, ¿eh? O sea, obviamente había policías y teníamos que esquivarlos para entrar al laboratorio. O sea, todo mal.
No, hicimos 2 pabellones. De hecho, uno era para la Bienal de Venecia y cuando lo armamos no quedaba. Porque estuvimos todo el tiempo en la compu, no hicimos muchas pruebas. O sea, te das cuenta que la fabricación digital es presencial. Listo. Claro. ¿No? Entonces... Y es un proceso iterativo, inclusive. Iterativo, ¿no? Sí. O sea, un ir y venir todo el tiempo, ¿no? De compu, físico, compu y así, ¿no? Y de repente le digo, Carlos, quiero seguir trabajando en Europa. Y me dice, te voy a recomendar un lugar porque yo sé que es un in-between muy bonito entre la fabricación análoga y la digital. Y me fui con Ensamble Studio en Madrid, con Antón García Abril y Débora Mesa. Grandes maestros. Ahí sí tienen una fábrica, no sé si la has visto, en Pinto, en Madrid, hermosa. Bueno, toda esa fábrica es construida por los interns. Ellos no ¿cómo se llama? No hirean, ¿no? O sea, no traen gente como albañiles como nosotros. Nosotros, si hubiéramos construido una fábrica, le hablamos al cuerpo de albañiles y tú te separas. Aquí eran los interns. Esa es la primera vez que yo, como albañil, y nunca hicimos trabajo de oficina, siempre es, vamos a fabricar una fachada. A ver, tráeme la pulidora, tráeme el cemento, haz la mezcla. Todo era físico. Entonces, era la primera vez que yo trabajaba con mi cuerpo. Uf, no te puedo contar. O sea, de hecho hice un mobiliario de unas sillas hechas con tela de concreto que se usa en las carreteras. Yo ni la conocía, durísima. Y yo solita la corté, la cosí como bolsas Hermes, así. Y luego ya le echamos agua, o sea, pones como una cimbra, como una silla normal, pones la tela y tú con tus manos haces la arruga. Y es muy intuitivo. Entonces, no sabes cómo va a quedar el resultado. Eso me encanta. Porque la fabricación digital sí sabes. Es muy predecible. Es demasiado predecible. Lo ves en la pantalla y como queda la pantalla, queda ahí. Acá no. Es como, wow, ¿qué va a pasar? Y esa incertidumbre, es magia para mí porque se activa la conciencia. Estás todo el tiempo consciente de haré esto y no lo haré, lo cortaré, no lo haré. Entonces, después de hacer ese proyecto sola, de ese mobiliario que aparte ahorita está en Montana, en Estados Unidos, como en un auditorio hecho de piedra y cemento y no, hombre, o sea, digo, ¿cómo llegó eso? Mi trabajo de casi 2 meses llegó hasta Estados Unidos, pero lo hice de una manera muy natural. Y con tus manos. Y con mis manos. Y que sí es posible. Y en una escala enorme. Hicimos, de hecho, también unas fachadas vaciadas en concreto con plástico. Uf, y las texturas, luego con libros, con flores, con varillas. O sea, todo lo que nos encontramos. Entonces, de ahí dices, wow, o sea, puedes fabricar con lo que quieras. Y ahí es donde dice, me gusta esto. Le dije, ahí es donde yo creo que bajé la narrativa. Me daba mucho miedo llegar a México con la narrativa suiza. Claro. Creo que iba a ser un error muy grande de mi parte. Y muy común también. Muy común. Yo creo que las empresas que antes estaban tipo Kinética y esas traen esa narrativa. No, Kinética sí. O sea, digo, a ver, yo los respeto y los quiero mucho y es una empresa increíble. Pero sí tienen esa narrativa y muchos más, ¿no? O sea, por ejemplo, la UNAM o el Fab Lab de aquí, que ya existía. Sí, porque también luego tu oferta se convierte en podemos hacerlo, pero más barato porque estamos en México. Claro, ¿no? Claro, porque la manufactura es barata y la combinación de la máquina más la manufactura barata, pues trae un producto mucho más barato que producirlo en Londres o en Nueva York, ¿no? Entonces se vuelve un producto atractivo. Entonces yo dije, no, wow, creo que ya encontré mi narrativa y de hecho antes mis conferencias se llamaban entre lo que pasa entre la fabricación digital y análoga. Y ya, entonces yo la verdad es que empecé a hacer proyectos y me empecé a cuestionar, a ver, tú puedes fabricar en una computadora y después hacer una salida análoga, pero ¿qué pasa si es al revés? Tú haces una salida análoga, bueno, fabricas análogamente o diseñas más bien con las manos, ¿cómo lo vuelves una salida digital? Bueno, que eso era muy el proceso de Frank Gehry en los 90s, donde usaba el software, un software que usaba para escanear dientes o era... Cadrio, ¿cómo se llama esto? CATIA. CATIA. Es el anterior AutoCAD. Exacto. Sí. Bueno, no, o sea, es de otra empresa, es otro sistema de Dassault Systems, pero este tema de por puntos ir escaneando una superficie para luego digitalizarla, ¿no? Sí. Entonces veías esas esculturas, eso es trabajo muy escultórico de Gehry y luego cómo lo convertía en digital, ¿no? Que también es un poco también lo que pasa con la tecnología, que al principio es como la tecnología imita y luego al final la tecnología tiene un propio lenguaje. Claro. O sea, como la revolución industrial, los primeros productos eran los que imitaban pues, la ebanistería y tú ves las piezas de Art Nouveau, pues está imitando la naturaleza, está imitando lo que está. El acero. Y luego ya después... O sea, se veía súper detallado, como si lo hiciera un acerero a mano. Y luego ya con la modernidad y con la Bauhaus y demás, pues ya es el lenguaje de la máquina. Exacto. Y ahora pasa mucho con la arquitectura, ¿no? Desde el principio era cómo replicamos y luego ahora es cuál es el lenguaje de la máquina y ahora estamos un poco regresando a las raíces, ¿eh? Exacto. Totalmente. Y ya así fue como encontré y me vine, yo me regresé
de Madrid. La verdad, yo estaba muy feliz en Madrid. Me encantaba. Yo dejé ahí mi corazón y todo. Y un día le platiqué esto a mi jefe. Estábamos comiendo. Yo viví en Canterra. No sé si conoces ese proyecto, pero es una cueva de cantera. Y me llevó 2 meses porque dijo, ay, me voy en verano, ¿quieres venirte? Y pues allá tenía la segunda oficina, había unos interns. Y dije, va, yo no sé qué es vivir en una cueva, venga. Y yo siempre estoy abierta a todo, ¿no? Entonces me fui y viviendo en la cueva me doy cuenta que el lujo está en la naturaleza. O sea, no necesitas tener acabados de mármol o así cosas tan rebuscadas. El lujo está en la naturaleza y en lo sencillo. Y entonces ahí en la misma cueva, pues lo que hacíamos, nuestra chamba era pues poner la instalación eléctrica, sanitaria, algunas barras de cocina, instalar el gas. O sea, esa era nuestra chamba. O sea, éramos albañiles también. Y ya, pero me encantó porque ya estaba ya trabajando. Y en eso, platicando con él una mañana, me dice, ¿a ti qué te interesa? Y yo le dije, pues la verdad, le empecé a contar todo este choro de la fabricación digital en México, bla, bla. Y me dice, bueno, si te interesa México, ¿qué haces aquí? O sea, es más, mañana no te voy a renovar el contrato y te me vas. Y yo, no, Antón, ¿cómo? Y le empecé a llorar, pero como loca, de que no, mi dinero, no tengo nada. Me dice, mira, el novio ya lo tienes, lo demás ya ahí lo vas viendo. Y yo, no, Antón, ¿cómo crees? Y como al mes, su esposa, Débora, me dijo, Dinora, tranquila, vas a ver que confía en Antón. Él sabe lo que está diciendo. Y una vez, ya cuando me iba, en Madrid, un día me paró y me dijo, Dinora, ven a mi oficina. Y me sentó y me dijo, tú tienes un perfil súper particular porque eres súper brillante, pero a esas personas le pueden pasar 2 cosas. O se enfoca muy cabrón y llega a una práctica maravillosa, o se desenfoca y puedes acabar no haciendo nada y perdiendo todo este talento. Si te diste cuenta, yo nunca te contraté, o sea, en el laboratorio y todo. Yo estuve mucho con el project manager. Yo hacía toda la organización de los proyectos y yo era la cara del cliente, yo presentaba. Y en el ETH también presentaba los proyectos. Entonces yo me di cuenta de, caray, sí es cierto. O sea, me dice, tú tienes todas las herramientas para hacer tu práctica. Vete, pero confía en ti. Y yo, no mames, bueno, ya. Me vengo a México y la verdad con mucho miedo porque no tenía dinero, ceros. Y lo primero que hago es meterme a la docencia, a dar clases para pues, ganar dinero. Me metí a la Ibero, estuve en la Naval Norte y en la Salle. O sea, literal, le hablé a todos los decanos. No, ya también con la maestría que traías, pues también abre muchas puertas. Me abrió y fue muy fácil llegar y muy padre. Y también implementar el curso fue muy interesante porque en la vida de la Ibero, bueno, en la Náhuac sí, pero de la Ibero y la Salle nunca había habido una clase de robótica en arquitectura. Entonces, obviamente, a los alumnos... Claro. Les abrí mucho la mente, salen contentos, me siguen queriendo, a veces me los encuentro en los bares, ¿no? Y así. Y me da mucho gusto, ¿sabes? Claro. Que se hayan quedado con esa huella. Pero fue gracias a todo ese trabajo también personal, ¿no? De decir, órale, va, ya no tengo un perfil como arquitecta tradicional, ya no diseño, pero bueno, ahora manufactura. Claro. Y así empieza manufactura. ¿Y cómo definirías tu manufactura hoy en día? Pues es una fábrica de producción e investigación. O sea, eso es lo que yo siempre digo. No es una oficina de arquitectura, ni es una oficina de venta de algo, ni vendemos productos. Vendemos la investigación. Claro. ¿Y qué tipo de proyectos? O sea, platícanos un proyecto, ejemplo de, pues mira, de manufactura. Digo, yo me sé algunos, unos que tienen que ver con cáscaras de huevos muy interesantes. Exacto. Pero tú, o sea, ¿cuál sería como un proyecto ejemplar? Y te lo digo también como platícanos. O sea, yo sé que ha sido un recorrido de varios años y empezaste con unas cosas y ahorita ya estás en otras, o sea, haciendo. Ya estamos evolucionando. Ya estás evolucionando. Sí. Platícanos como un proyecto así. De que este es un ejemplo perfecto de lo que hago y lo que quiero hacer. El del huevo, porque eso es lo que vamos a hacer realmente. A ver, yo llegué aquí en el 22 y pues fue una carrera de tiempo porque pues, no tenía dinero y dije, venga, vamos a ponerlo. Carlos me dijo de la laguna, fui a la laguna, rentamos ahí por primera vez, ¿no? La verdad es que ahí rentan a gente muy famosa y ya establecida. Entonces yo también era como un proyecto muy de riesgo, ¿no? Porque no sabían realmente qué iba a hacer, ni yo sabía. Pero cuando les vendí lo de la máquina dijeron, qué padre, porque por primera vez alguien sí iba a producir cosas, no nada más venderlas, ¿no? Bueno, la Metro ahí sí hace claro, pero sí hay ciertas personas que solo venden cosas, producen pero con otra infraestructura más chiquita. No, pero o sea, hoy por hoy está súper cool que está la Metro, que estás tú, que hace mucho sentido. Que está Cerámica la mejor, ¿no? Exacto. Inclusive hasta Buna haciendo café ahí. O sea, como que hay este feeling de como producción urbana. Son fábricas en una fábrica. Somos una fábrica de fábricas, ¿no? Realmente este era el lema de Alberto Chrysler, que es el fundador. Yo hablé con él, me dijo, va, confiamos, venga.
traje la máquina y todo el mundo enamorado así, porque conseguí este proveedor por la Náhuac Norte, por Rodrigo Langarica. Era un profesor de la Náhuac Norte que ahora está en Querétaro y él me dijo, yo te consigo, tengo un proveedor que vende robots de nuevos, pero estaban bien caros, o de segunda mano, que están a la mitad. Entonces dije, va de segunda mano. Nos compramos un robot de segunda mano con el que trabajamos todo el tiempo, ¿no? Y realmente, a ver, yo no estaba tan convencida del material. Lo que sí estaba convencida es que en Suiza, te estoy hablando del 2022, cuando yo estuve en Suiza, que fue el 19 y 20, el día a día y la conversación era la huella de carbono. Aquí en México no lo era. Aquí en México nadie hablaba de eso. Es más, yo llegué y yo le platiqué todo esto a Carlos y Carlos, ¿qué es el carbono? ¿Qué es el carbón? ¿De qué? O sea, nadie hablaba del net zero como hoy, que todo el mundo ahora es sostenible, ¿no? Allá hace 4 años, 5 años, nadie sabía de esto. Y le dije, Carlos, ese es un buen tema, ese hay que agarrarlo, pero no como tema principal de la oficina, sino como parte de la filosofía nada más. Porque me daba miedo que fuera una tendencia. Claro. Eso es lo que daba miedo, ¿no? De que imagínate, te casas con una tendencia, la tendencia pasa, pues tu práctica ya valió. Sí. Entonces yo dije... Regresando al tema de las herramientas y los softwares. Sí, ¿no? Sí. Entonces dije, no me gustan las tendencias como pues esto de la construcción con tierra. Eso es muy peligroso. Entonces yo agarro y digo, vamos a tomarlo como un valor agregado, ¿no? Como hacer materiales que no estén en el mercado. Porque si me pongo a hacer concreto, pues, ¿de qué sirve? Claro. Si ya existe una industria. O si el valor agregado que podrías tener al concreto todavía no es un valor agregado. No, porque dicen que la impresora, la impresión 3D, para quienes no lo conozcan, sus grandes ventajas es que eres mucho más optimizado en el material que usas, por lo mismo no hay desperdicio, casi tienes un reducimiento de 70% del desperdicio, y yo lo vivo, porque sí es demasiado calculado dónde estás depositando el material. No es como un vaciado, que tienes mucho merma, ¿no? Entonces aquí no. Y 2, no hay moldes. Entonces, y el tiempo de producción es mucho más eficiente. Ahora, los grandes problemas es la mezcla es distinta. La de vaciado es totalmente líquida. Este es mucho más como un mortero, más como fluido. Y la otra, más bien más viscoso. Y tiene que ser autoportante. Y esa autoportante o esa característica la vuelve peligrosa porque estructuralmente pues no se sabe si aguanta o no aguanta las cargas a la compresión, tensión, y más en una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? O sea, no te puedes poner aquí a jugar al valiente, ¿no? Porque se te cae la casa y ¿de quién es la culpa? Claro, no, y de seguro todavía no está en un momento ese tipo de construcción como para que se empiece a regular o a ver o ser más estrictos en lo que se hace. No hay una normativa. De hecho, Cemex y yo creo que Holcim están empujando las primeras normativas. Apenas en Estados Unidos están saliendo las primeras leyes, ¿no? De fabricación aditiva, pero sí es bien interesante e importante, ¿no? Que pues ahorita estamos en un tiempo de pionerismo, de baby steps, de mucho transformación en este cambio. Entonces yo dije, a ver, yo no puedo producir en masa. Entonces lo que vamos a producir que sean materiales que la gente no pueda ver, ¿no? En una tlapalería, pero que sean hechos a través de desperdicios, ¿no? Entonces yo la verdad el proyecto del huevo es un proyecto ejemplo. Yo empecé con la cerámica, porque ahí mismo en la laguna está cerámica la mejor y ánfora. Entonces yo tengo un deal con ellos con la cerámica y yo empecé a hacer cerámica. Y 2, porque la cerámica es un material muy amable. Sí, que fue lo que pusiste en Emergente. Exactamente. O sea, a ver, era una cosita linda, bien, es noble, ¿no? La cerámica. Empezamos a hacer cosas de decoración y de artistas. También esa era otra. Yo no estaba segura si quería concentrarme al nicho de la construcción simplemente o también al nicho del interiorismo o al nicho del artista. Porque yo trabajé, por ejemplo, con Héctor Zamora, es un artista, y ahí estuvo padrísima la colaboración, pero es distinta, ¿no? Sí, que tiene como unos cascarones tipo Candela, unas obras que son unas esculturas que son tipos cascarones. Y él trabaja mucho con bloques de barro. Sí, y tiene un discurso también muy cercano a la autoconstrucción. Sí, pero porque él es arquitecto de la UNAM, ¿no? Entonces está padrísimo como todo este tema. Entonces yo tampoco me decidía, pero dije, el primer año, que fue 2022, que sea abierto, que me dé la oportunidad de experimentar mil materiales y de conocer gente y también colaboraciones. Porque si te casas con una y no funciona, ¿no? Entonces yo, pues entre todas las colaboraciones conocí a Montserrat Ayala, que era una ceramista. Ella utilizaba la mezcla del huevo para escultura y la conocí en un Design Week del 2020. Por eso también es muy bueno participar en Design Week o en Emergente, porque te da la oportunidad de conocer estos
futuros talentos o pequeños ejercicios, ¿no? Y que la gente vea tu trabajo y reaccione y escuches. O sea, es una manera de testear cosas en 5 días súper intensos. Sí, porque igual no se venden, pero tú sabes cuánto te costó, cuánto te tardaste, cuánto te tardas montando, desmontando, es y fácil. Escuchas las dudas de la gente, que le llama la atención a la gente, que no le gustó a la gente. Y yo de hecho fui a todos estos experimentos o espacios, ¿no? Como Design Week, Sonamaco, ¿no? Y todos estos. Fui más como una oyente. Claro. No fui a vender, no fui con mi catálogo y ni siquiera la intención, ¿eh? Y entonces con esta ceramista que ya tenía... Pues yo vi el producto y dije, dude, qué padre, me llevó unas muestras a mi casa y le dije, hagamos algo. Yo ya estoy instalada, ya tenemos el extrusor, vente a manufactura, vamos a imprimir. Y fue un proyecto autofinanciado por nosotras. O sea, realmente nosotras con el miedo y todo dijimos, vamos a ver qué pasa. Entonces pedimos a Rosetta una donación de material, nos dieron 2 meses de producción diaria, pero yo ¿Cuántos huevos usa Rosetta al día? Yo creo que como, como 10 kilos, o sea, es un chorro, no. Yo le dejaba 2 cubetas, así de estas de litro, que es casi 1 kilo, y me dejaban en 2 horas llena. ¿Y cómo lo procesabas? ¿Lo triturabas? Y lo trituramos, lo sanitizamos y luego ya que estaba como lo bañamos en cloro y en vinagre, ya que estaba un día y ya que estaba seco el huevo, ahora sí lo triturábamos, pulverizamos y lo aglutinamos. ¿Y luego eso cómo acaba en un proyecto de una losa? Pues porque yo dije, yo soy arquitecta, quiero empezar a hacer, ¿no? Como más como sistemas constructivos. La verdad estaba como muy abierto porque primero hicimos un muro que fue para Design Week y ya vimos como los pros, contras, la mezcla estaba media amateur, así. No tenía, lo malo es que no tenían la resistencia, por ejemplo, de las normativas o la que queríamos para llevarla a la obra. Pues todo muy bien, porque nos dimos cuenta de tiempos, cantidad de material y todo. Y de ahí hicimos la columna para Sonamaco y ya, y de ahí dije, me gusta este material. Con la cerámica seguí trabajando. También hice concreto, no me gustó. Mi nariz, murió. ¿Y ahora en qué te estás enfocando hoy en día con manufactura? Hoy en día, pues vi todo. Bueno, hicimos esa mezcla del huevo, pero con acerrín de la Metropolitana. Entonces empezamos a ver que esa mezcla se adaptaba demasiado a... sí, les conozco. Se adaptaba demasiado a otros residuos. Entonces dije, qué chingón. Más bien lo que tengo que hacer es como una mezcla base y ya el residuo dependiendo la donación que me estén haciendo. Claro. Entonces justamente hoy en día manufactura ya se transformó. En vez de hacer 1000 materiales, solo vamos a hacer uno que va a ser ese y ese va a ser como la matriz. Y esa matriz que de hecho ahorita la estoy trabajando en colaboración con el Politécnico Nacional, con la Escuela de Ingeniería Química. Y entonces, de hecho, tengo que ir de aquí, me voy para allá. Que es parte de ese enfoque tuyo, ¿no? Pues al final es un proyecto de investigación. Es un proyecto de investigación. Y estás abriendo una ruta de investigación que vas a seguir persiguiendo y de seguro va a salir nuevos proyectos, nuevas colaboraciones y va a ir creciendo a partir de eso. Sí, me empecé a dar cuenta de 2 cosas. Una, que ya no tenía que hacer 1000 materiales porque no me estaba dando ni los tiempos, ni el dinero, ni nada. Y 2, también muchos proyectos personalizados es mucho desgaste. Claro. Entonces ahora voy a tener 2 colecciones. Una son los proyectos personalizados, pero van a ser de investigación y mucho más caros. Y la versión light, como más de producción en masa, nuestro propio catálogo de productos y realmente sí va a ir enfocado a la vivienda. Vamos a hacer sistemas de losa, sistemas de muros, sistemas de techo, pero todo prefabricado. Y actualmente ya tenemos un partner industrial que hace estructuras de acero prefabricado. Entonces ya con ellos y otro de madera. De hecho, con Yashin. Entonces, con ellos 2 estoy como pues perfilando estos nuevos productos porque en vez de venderte el ladrillo y que tú te hagas bola de cómo se instala y todo, más bien te vendo el sistema estructural. Claro. Te vendo el sistema constructivo. No, y creo que eso es ahí donde estás como replanteando replanteando este tema de manufactura y creo que es un proyecto que lo hace súper bien. Y a mí me emociona mucho siempre que sacas cosas, ¿no? Porque siempre es algo totalmente nuevo y que me gusta que esté pasando en México. O sea, faltan más proyectos así en México que estén empujando, o que estén desarrollando tecnología. O sea, totalmente. Creo que somos un país principalmente de manufactura, lamentablemente. Entonces, cuando alguien está innovando en esos temas, pues es bastante valioso y sobre todo que venga pues de este entendimiento y de este propósito que está súper claro también contigo, ¿no? Claro, y a ver, México es un país manufacturero, más del 60% se dedican a la manufactura. El gobierno de México los tiene clasificados como trabajadores artesanales. Entonces, cuando tú dices que vas a reemplazarlos por una máquina, estás reemplazando a tu patrimonio cultural. Claro. Y 2, esa gente no va a ninguna institución a educarse. Va de generación en generación, de voz en voz, empiezan casi de los 13, 14 años a trabajar en la industria
industria como para que una máquina venga a reemplazarlo. Más bien, y de hecho esa es mi plática y mi conferencia y esa es mi investigación personal, cómo podemos, y eso es justamente también el statement de manufactura, el eslogan se llama Innovation Based on Tradition. ¿Por qué? Porque no queremos reemplazar la tecnología ancestral, esa es mucho más fuerte que la actual. Entonces, realmente más bien cómo la entendemos y dialogamos y generamos un diálogo entre los hombres y las máquinas. Me encanta, Dino Naya. Me encanta que ha sido una plática súper, súper enriquecedora. Y ahora para empezar a cerrar te voy a hacer un par de preguntas breves. La primera que siempre hago es, ¿tienes en todo este proceso, en todo este recorrido, tienes algún consejo que quieras compartir con nuestra audiencia? Que todo es posible. Todo es posible, siempre, siempre. Yo que vengo de un pueblo que no sabe inglés, que vengo del nivel pues, económico no tan, ¿no? Grande, ¿no? Todo es posible, pero siempre y cuando tengas no solamente motivación, porque eso todo el mundo lo tiene, disciplina. Si tú eres disciplinado y eres enfocado, y así como me dijo Antón, te puede pasar muchas cosas, pero si te desenfocas, puedes ser esta mente brillante, perdiendo el tiempo. Yo también coincido. Hoy en día manufactura, pues sí, mucha gente puede decir, estás perdiendo 3 años de tu vida experimentando. No. Son ejercicios, es una disciplina, me enseñó muchas cosas, hacer estos proyectos de esta escala pequeña, ahora viene la grande. ¿Cómo le hacemos? Pero también, si yo pues me pongo como los suizos, ¿no? Ay, me da miedo enseñar el proceso, no me lo vayan a robar y todo, realmente nunca voy a crecer. Si algo a mí me ha servido mucho también es compartir. Claro. Yo soy súper compartida, colaboro con muchísima gente. De hecho, mis proyectos parecen de cine porque tienen mucha gente involucrada. Obviamente, pues malas cosas me han pasado, sí, hay gente que se ha llevado mezclas y así, ya ni modo, pero realmente yo sigo creyendo que cuando tú compartes, tú hablas, y por eso me gusta mucho estar en estos espacios, la gente aprende. Y de esas nunca sale un güey que haga algo muy similar y te hable, claro, y hagan... Y conecte los puntos, ¿no? Exacto, o sea, y te hagas más grande. Desafortunadamente las competencias, y sobre todo en este mundo de fabricación digital, se están haciendo muy de hueva, de pues todo el mundo está comprando máquinas más grandes cada vez, pero pues no se trata de comprarse una máquina, ¿no? Se trata de saberla usar y 2, de conectar, ¿no? Entonces, para mí, mi mejor consejo, todo es posible, sí, siempre y cuando seas disciplinado. Me encanta. ¿Algún objeto favorito? Híjole, la Talavera. ¿La Talavera? La Talavera, yo soy una fan, y de hecho hice un proyecto con Uriarte Talavera también, justo porque yo quería, pues más allá de que el discurso se oye bonito de, ay, sí, la conversación de los hombres y las máquinas, pero yo sí quería también tener una conversación con los artesanos. No, y también es un lugar como súper tradicional, o sea, te fuiste a la tradición de la tradición en México, ¿no? Es el abuelo de todos. Exacto. O sea, es el patrimonio y material con denominación de origen más antiguo. 220 años. Y, y insertarte ahí con manufactura, pues también es como súper valioso. Valioso, porque yo me entrevisté con los artesanos, me senté con ellos, les pregunté, ¿a ustedes qué les da miedo hacer, o sea, usar máquinas? Todo decían, no las queremos, nos van a reemplazar. Y luego también en el comité de CEMEX, de hecho yo le enseño mucho en mis conferencias. ¿Te acuerdas que estuvimos pues, debatiendo la máquina y los comentarios súper negativos que hubo en Instagram, ¿no? Entonces yo digo, claro, no, la cosa no es usar o no la máquina, es cómo la comunicas. Exacto. Eso es la clave del éxito. Entonces, eso es lo que trabajamos en manufactura y pues seguiremoslo haciendo, ¿no? Me encanta. Bueno, Dino, y finalmente, ¿alguna recomendación? Ya habías hablado de un libro, pero ese libro era más viejito. ¿Tienes alguna recomendación reciente? Sí. Tengo una que me voló, bueno, tengo muchas que me voló la cabeza, pero sobre todo una que se llama The Craftsman, de Richard Sennett. Okay. Leo mucho ahora filosofía y así, porque los filósofos ya habían escrito esto. Hannah Arendt en La condición humana, que también es otro libro que recomiendo, es el antecesor, porque esta es una filósofa judía del siglo XX, de 1952. Ella escribe sobre la automatización, que la automatización y los robots y las máquinas van a desaparecer la condición humana. Y su pupilo es Richard Sennett, que hoy está vivo, está en Londres, de hecho hasta le mandé un mail, ¿no? Lo amé, ¿no? Pero sobre todo él habla de los artesanos y las máquinas, las manos, el taller, te cuenta la diferencia entre el artista y el artesano. ¡Guau! No los voy a contar, léanlo. La ponemos aquí en los show notes. Se lo súper recomiendo. Muy bien, Dino, pues muchas gracias por sentarte conmigo. De nuevo, como que, o sea, de las cosas que me gustan mucho en Designaholic es eso, ¿no? Como reconectar con gente que en algún momento, pues nos topábamos mucho en cosas
y tu proyecto se me hace ejemplar y qué padre que todo vaya viento en popa y para que lo revisen ahí Manufactura, siempre dando mucho de qué hablar, siempre cuestionando y tú también pues siempre haciendo mucho ruido, que también es una labor que te celebro, ¿no? Muchas gracias a Jorge Diego, a todo el equipo de Designholic, y algo que hay que hacer como creativos no es dar statements, ni órdenes, ni como declaraciones, sino como más bien preguntas. Muy bien. Sigamos haciendo preguntas. Sigamos haciendo preguntas y sigamos también comentando. Recuerden que la conversación no termina aquí. Entren a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales. Seguro Dinora va a estar muy, muy pendiente y hasta interactuando con ustedes. Y bueno, me queda más que agradecer a Dinora, agradecer a Nada por prestarnos este espacio, a Jorge, todo el equipo de Sodi que hacen esto posible y al equipo de Designholic también. Nos vemos en la que sigue. Hey, gracias por escucharnos. Antes de terminar, quiero platicarte sobre mi otro proyecto, JDE Design, un estudio de diseño y consultoría creativa que desarrolla soluciones de negocio desde una perspectiva estratégica y creativa. ¿Qué hacemos? Investigamos, ideamos, diseñamos y desarrollamos soluciones que toman forma de producto, mobiliario o espacios. En JDE utilizamos el diseño como una herramienta de cambio, así que visita nuestro sitio en jde.design para conocer más sobre nuestro trabajo o escríbeme a info@jde.design para conversar sobre tu siguiente proyecto. Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.